Hoy resaltaremos a un grupo de hombres valientes y fuertes, la tropa de élite de guerreros profesionales bajo el mando del rey David. Este grupo heterogéneo de hombres llegarían a ser los valientes de la batalla, los varones de renombre, y más adelante se convertirían en los protectores y defensores más poderosos y temidos del reino de David. Con orden, disciplina, carácter, dirección, estrategia y poder, una defensa militar inigualable, cuyo objetivo principal era la fidelidad a Dios, al rey y al pueblo dentro de esta teocracia. Había muchos extranjeros distinguidos que servían a David, los cuales se creen que ellos aceptaron la religión hebrea, puesto que su poder y victorias no provenían de sus propias fuerzas. Nombraremos a 5 valientes, 5 héroes de la nación judía en tiempos de David, puesto que los hechos de los otros han sido dejados en anonimato por la escritura. Se les llama valientes o héroes de David. La palabra utilizada para valientes es gibor, que implica ser poderoso, guerrero, fuerte, campeón, así como a Dios se le llama en algunos textos el gibor. Dentro de los valientes eran 3 los principales. Cada división de guerra se turnaba el trabajo por cada mes, y esas divisiones tenían 24,000 soldados, y dentro de esta lista de guerreros hay líderes que estaban sobre cada división. Estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino, con todo Israel, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Josef Basebet o Jasobeam, cuyo significado es pueda retornar el pueblo o el pueblo que regresa. Fue el principal de los capitanes, era capitán de la primera división del ejército de David, que servía durante el primer mes del año. Había en su división 24,000 hombres, y fue quien blandió su lanza matando 800 hombres en una sola ocasión. Eleazar, cuyo nombre significa Dios ha ayudado o Dios es el ayudador, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos para la batalla de Pas-damim. Este fue uno de los guerreros excepcionales, el cual se levantó e hirió a los filisteos a tal punto que su mano se cansó y quedó pegada a su espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él, tan solo para recoger el botín. Sama, hijo de Age, Ararita. Su reconocimiento se da cuando los filisteos se habían reunido en un pequeño terreno lleno de lentejas y cebada, y el pueblo había huido delante de ellos, y mientras todos huían, él se paró en medio de aquel terreno y lo defendió, y él mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria aquel día. Abisai, cuyo nombre significa Dios existe, o mi padre es un regalo, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300 enemigos a quienes mató y ganó renombre con los 3. Y aunque él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, no igualó a los 3 primeros. Se mantuvo leal a David cuando éste era perseguido por Saúl y cuando se enfrentó con Abner y con los filisteos. Tomó parte en el asesinato de Abner para vengarse de la muerte de su hermano. Tenía un carácter fuerte y rudo. Cuando Simei salía maldiciendo a David, fue Abisai el primero quien se ofreció a David para callar a este hombre diciéndole al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Peleó junto a Joab contra los amonitas liderando el ejército y también estuvo contra la revuelta interna que hizo Absalón y sus seguidores. Abisai tuvo un papel principal en la lucha contra el rebelde Seba, cuando los filisteos volvieron a hacer la guerra a Israel y David y sus siervos pelearon contra ellos. David se cansó en plena lucha e Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes cuya lanza pesaba 300 siglos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David, pero Abisai llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Además de esto, Abisai, hijo de Sarbia, destrozó en el Valle de la Sal a 18,000 edomitas, siendo él uno de los más respetados y admirados dentro de las batallas de Israel. Benaía, cuyo nombre es Dios es el constructor o Dios edifica, era hijo de un sumo sacerdote. En su división de 24,000 hombres luchaba mano a mano junto a su hijo Amisabad, quien era parte del ejército de Israel. Fue el comandante de la guardia personal de David y también dirigía la división militar del tercer mes. Junto con sus fuerzas permaneció fiel al rey durante la rebelión de Absalón y durante el intento de Adonías de apoderarse del trono. Fue uno de los encargados de conducir a Salomón en su ceremonia de coronación y bajo Salomón fue el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Cumplió con la orden de ejecutar a Adonías, a Joab y a Simei. Se nos dice que él mató a 2 leones de Moab, aunque en algunas versiones y 2 manuscritos dicen que en realidad fueron 2 higos de Ariel, ya que Ariel significa león de Dios,
y en ese caso sería que venció a 2 príncipes poderosos hijos de un rey moabita, aunque no se descarta la probabilidad que sí hayan sido leones, puesto que también se nos cuenta que él mismo descendió solo a un foso nevado y mató a un león, lo cual dentro de los israelitas se consideraba una de las más grandes hazañas hechas por un hombre. También mató a un egipcio, hombre de gran estatura, aproximadamente de 2,5 metros, el cual tenía una lanza en su mano, mientras que Benaía, cuando lo vio, descendió hacia él y lo enfrentó con tan solamente un palo, y mientras se enfrentaban, Benaía arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Los demás, cuyas acciones la escritura no nombra, son los siguientes que aparecen en la siguiente tabla. Aunque hay algunas diferencias con lo narrado en el libro de Crónicas, se da a entender que es por la diferencia del tiempo en el cual ambos libros fueron escritos, y más hombres se unieron a la lista de poderosos guerreros. Cabe destacar que todos ellos fueron usados por Dios para defender el reino y el pueblo, y que cada triunfo no provenía de la autoconfianza de estos hombres en sus armas o sus fuerzas, sino del poder de la voluntad de Dios, que es el único que puede dar el triunfo delante de sus hijos.